Buenas tardes, mi nombre es Manuel Pocasangre y es un gusto poder conversar o dirigir esta conversación con don Félix. Ya tuvimos la oportunidad de conversar hace algún momento y pues es una personalidad, creo yo, que ha estado presente durante la historia de Latinoamérica de los últimos 5 o 6 décadas. Entonces tiene mucho para contarnos y vamos a conversar principalmente en 5 temas distintos, pero ya pues yo me callo porque eres el que tiene más información y muy relevante para contarnos. Pues vamos a empezar por una primera pregunta o un primer tema de conversación y es ¿qué es la libertad para Félix Rodríguez y en su experiencia de vida cómo se debe promover y defender? Mira, la experiencia es la que uno tiene, por eso hoy en día a mí me sorprende tanto la gente que habla del socialismo del siglo XXI sin tener la más ligera idea de lo que es el socialismo en realidad. Eso hay que vivirlo en carne propia, hay que pasarlo en su país. La propaganda es extremadamente favorable a ellos, una prensa izquierdista, pero realmente no es la realidad de lo que ha pasado. Mire, cuando yo era joven yo quería ser arquitecto civil, ingeniero y arquitecto civil, por dos tíos que tenía. Sin embargo, como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Fui a estudiar a Estados Unidos y entonces ahí, en Perkiomen, cuando tenía 14 años de edad, empecé ahí en el colegio y después vi lo que pasó en mi país cuando Fidel Castro tomó el poder y empezaron los fusilamientos masivos. En Cuba no existía la pena de muerte. Y sin embargo, ver aquella cantidad de asesinatos que tomaron a cabo, realmente no lo comprendía. Era muy joven cuando aquello, pero no me lucía que era algo que había que parar. Por eso que cuando fui aceptado en la Universidad de Miami en el año 60 para Ingeniería y Arquitectura, que era lo que yo quería, decidí que era más importante liberar a nuestra patria y nos enteramos entonces que había algo en un lugar de América Latina para defender nuestra patria. Y resultó ser el entrenamiento aquí precisamente en Guatemala, lo que después fue Bahía de Cochino. Cuando aquello yo llegué a este país en septiembre del año 60, cuando la mayor parte de ustedes no habían nacido, estaban gateando o eran muy jovencitos en aquella oportunidad. Yo tenía 19 años cuando aquello. Entonces realmente vi lo que pasó en mi patria. Mi patria en el año 58 era uno de los países más mejores que existía en América Latina, posiblemente el número 2 o el 3. Dese cuenta en aquella oportunidad, si un americano quería comprar pesos cubanos, tenía que pagar $1.03. Nuestra moneda estaba cotizada 3 centavos por arriba del dólar y miren lo que es ahora. Es un desastre total. Y entonces fue cuando decidí que había hacer algo, participé en Bahía de Cochinos, después entonces regresé, me casé con mi presente esposa, vamos a cumplir ahora 61 años de casados, que mucha gente dice que es un récord, y sobre todo cuando uno está en la Agencia Central de Inteligencia, que desgraciadamente por el trabajo hay mucha gente que tienen 3 y 4 matrimonios. Yo tuve la suerte de tener una esposa excelente, extraordinaria. La conocí cuando tenía 15 años, ella 18, y dije, esta va a ser mi esposa. Y efectivamente así fue. En el año, después de Bahía Cochino, decidí casarme con ella. Nos casamos en el año 62, en agosto del 62, y lo que sí le dije era, me voy a retirar a la vida civil, pero si hay algo serio para Cuba, yo voy a ir. Y cometió el error de aceptar esa imposición mía. Porque nos casamos el 25 de agosto, viene octubre, viene septiembre, viene octubre, y entonces yo empecé a trabajar en una compañía que ganaba $1 la hora, que se llamaba Ice Letter Service, haciendo propaganda para los hoteles. Y después mejoré en una compañía que se llamaba Tobin Packaging Company, $1.35 la hora. Y entonces estando ahí en el mes de octubre me llama un oficial de la agencia, me dijo, cuando termine necesito hablar contigo, nos vamos a ver en el parqueo del Howard Johnson al otro lado de la Universidad de Miami. Entonces cuando terminé llegué ahí, me senté en el carro de él y me mira muy serio y me dice, Félix, los Marines van a desembarcar en Cuba y te necesitamos. Me le quedo mirando y digo, Tom, si los Marines van a desembarcar en Cuba, ¿para qué rayos tú me necesitas a mí? Dice, bueno, mira, nosotros queremos, tú sabes cómo operar un radio beacon, queremos que te tires en paracaídas detrás de una base soviética en Santa Clara para que ponga un radio beacon para que nuestra Fuerza Aérea pueda atacar con precisión la base aérea. De ahí ya me quedé en ese momento con ellos ahí, no pude ni siquiera avisarle a mi esposa. Obviamente esa noche fue cuando el presidente Kennedy declaró la crisis de octubre y ella se imaginó que tenía que ver mi ausencia con algo de eso, lo cual era verdad. Entonces me dieron el entrenamiento de tirarme
de diferentes alturas, los 3 puntos de contacto, y después, por suerte, Khrushchev dio marcha atrás el día antes de yo tirarme en paracaídas, entonces ya me quedé trabajando con ellos. Pero yo supe realmente lo que era la libertad, lo que era la democracia y lo que trae el comunismo, el socialismo a los pueblos, porque vi cómo se destruía mi patria. Recuerdo en una oportunidad cuando Mike Wallace hizo una porción sobre mi vida, 60 minutos, y me preguntó si yo estaba nada más que en busca de aventuras, y era un aventurero. Y le dije que es muy, muy sencillo, que era muy difícil para ellos comprender lo que es perder su patria, el comunismo. Verse separado de ellos, la destrucción de la familia, eso había que vivirlo, eso no se lee en un papel. Y después de eso no me preguntó más nada. Y por eso yo creo que después de ver lo que pasó en mi país, pues me dediqué mayormente en diferentes lugares a tratar de implementar la democracia y parar el comunismo en cualquier parte que pudiera, porque sabemos el daño que le dio a mi patria. Sí, bueno, usted dice que sobre todo experimentó lo que es perder la libertad. Y bueno, menciona también el socialismo del siglo XXI y cómo se han vendido regularmente, ¿verdad? Son camaleónicos y se han vendido como inofensivos, pero ahora vemos que no. Y usted menciona también que en su país mataban. ¿Por qué mataban y ahora en la actualidad son inofensivos y siguen provocando la pérdida de libertad o realmente respetan al individuo? No, es lo mismo. Hoy en día en Cuba no existe libertad ninguna. Cualquier persona que tenga una opinión opuesta es metido en prisión. Han creado un terror colectivo gigantesco por lo cual se ha logrado mantener en el poder. Ahí cualquier cosa, el aparato de seguridad cubano es extremadamente efectivo, definitivamente. Y eso es lo que ha mantenido a nuestro pueblo, que lo que quiere es emigrar y tiene miedo porque cualquiera que hace cualquier acción en contra del régimen lo meten preso inmediatamente porque las cortes allá no existen. Las cortes son parte del gobierno. Ahí la decisión está tomada mucho antes que se lleve una corte. Ahí no hay ningún tipo de integridad en ninguna de las cortes de Cuba. Por lo tanto, el cubano tiene un terror y estamos mirando en la forma que ha emigrado. Hay millones de cubanos fuera del país. Lo mismo que está pasando en Venezuela hoy en día. Y sobre todo los aparatos de seguridad de Cuba es lo que no le permiten. Al cubano no tiene armas y ellos tienen de todo tipo de armas. Y por eso que el pueblo cubano está subyugado y seguirá así hasta que Dios quiera. Y espero que pronto pueda cambiar eso, sobre todo después que desaparezca Raúl Castro. Aunque tengan este señor Díaz-Canel, que es una figura enfrente del gobierno de Cuba, realmente que sigue mandando ahí en el poder, sigue siendo Raúl Castro, aunque tiene ya como casi 90 años. Esperamos que con la desaparición de él sí vengan algunos cambios en mi país y yo pueda regresar. Por el momento yo ni jamás regresaré hasta que no hayan cambios reales en mi patria. ¿Y qué es tan profundo en usted? Porque usted menciona pues que se anotó o fue parte de momentos complicados en los que arriesgó su vida. Y mencionaba también al principio cómo para usted destruir o atacar el comunismo donde sea que esté es importante. ¿Qué es tan profundo en usted que ha estado dispuesto a arriesgar su vida y se ha comprometido con este tipo de causas? ¿Y cuáles son esas causas con las que se ha comprometido? Mira, después de ver lo que pasó en mi país, muchos compañeros míos que fueron ejecutados, que murieron cuando Valle de Cochino, pues yo consideraba que había que seguir haciendo algo. Por eso mi carrera con la Agencia Central de Inteligencia se centró prácticamente en operaciones paramilitares en el mundo entero. Después de Valle de Cochino, por ejemplo, en el año 66, fui mandado a Venezuela, donde habían desembarcado guerrilleros cubanos con venezolanos, y ahí estuve trabajando con los cazadores, que es la unidad paramilitar, en contra de esas unidades, sobre todo ayudándolo en comunicaciones. Después de eso fue que me mandaron a Bolivia en la captura del Che Guevara, que eso creo que vamos a entrar un poco más en detalle más adelante. Después de eso estuve en Ecuador, donde instalamos un sistema de inteligencia del gobierno ecuatoriano, y después de eso me mandaron al Perú en una unidad guerrillera, antiguerrillera contra Sendero Luminoso de la 48 Comandancia de la Guardia Civil del Perú. Ahí pues, me sirvió mi entrenamiento cuando aquello, porque fue interesante. Cuando llegó al Perú era una unidad de paracaidistas y el comandante de la unidad, Danilo Gramonte, ese domingo me dice, señor asesor, ¿y usted es paracaidista? Imagínense, yo era el asesor de él, le iba a decir que no, le dije que sí. Y me dijo, ¿cuántos saltos tiene? Digo, 100. Y en mi vida me había tirado un avión. Y entonces me dice, ¿tira con nosotros esta tarde? Le digo, sí, señor. Entonces busqué un amigo, era el capitán de Vincencia. Le digo, oye, ¿cómo se pone esto? Dice, ¿tú nunca te has tirado? Digo, no. Dice, ¿te vas a matar? Digo, no, hombre, no, ya yo tomo un entrenamiento básico. Vamos a mi habitación,
ponemos unos banquitos arriba, voy a empezar mi práctica de tiro a los 3 puntos de contacto. Y eso me sirvió. Me tiré de ahí, después yo era el probador de aire, el primero que salía era yo, y entonces me tiré 13 veces con ellos y obtuve mi sala de paracaidismo ahí con la policía del Perú. Yo pensaba quedarme muchísimo más tiempo, pero vino el golpe militar del general Velasco Alvarado, que era comunista, destituyó al presidente constitucional Belaúnde Terry, y recuerdo cuando aquello, la policía no estaba de acuerdo con el golpe militar. Y entonces el comandante Agramonte le pidió que mandaran un avión de la Fuerza Aérea para practicar el salto, y entre nosotros había dicho: lo que vamos a hacer es, vamos a tomar militarmente el avión y vamos a tirarnos en paracaídas sobre el Palacio Presidencial para recuperar la presidencia para nuestro presidente constitucional. Y se me mira y me dice: señor asesor, usted viene con nosotros. Digo, usted me dijo que era un ejercicio de entrenamiento, ¿verdad? Yo sí. Digo, claro que voy con ustedes. Entonces nos preparamos, buscamos todo el equipo, pero no nos mandaron el avión. El ejército nos rodeó, después se retiró, y cuando el general Barrio, jefe de la policía, se dio cuenta que ya el golpe se había consolidado, pues entonces se plegó al golpe. Claro, ya de ahí en adelante, cuando salimos para Navidades, vacaciones, ahí inmediatamente ya se acabó todo y ya nos regresamos porque se cortó la ayuda militar al Perú, ya que empezaron a comprar armamento soviético y demás. Y después de eso, pues entonces me voluntarié y fui para Vietnam, donde estuve 2 años y medio trabajando con la agencia en unas unidades paramilitares que se llamaban los PRU, Provincial Reconnaissance Unit. Teníamos una unidad militar en cada provincia. Nosotros estábamos en la región 3, que eran las 11 provincias alrededor de Saigón. Y ahí tuve la suerte de poder parar los ataques de cohete a la ciudad de Saigón y los barcos que atacaban al lugar. Durante ese periodo me tumbaron 5 veces de helicóptero. Al helicóptero me pegaron como 40 veces. Nunca fui herido. Había el jefe de estación nuestro del CIA que decía que yo tenía un deseo de muerte, y realmente no era verdad. Yo lo que sí les confieso que Dios me dio una seguridad que a mí no me iba a pasar nada. Entonces no era que fuera guapo ni nada por el estilo. Sin embargo, me estaban tirando, y yo estaba convencido que no me iban a tocar. Y entonces actuaba como si no pasara nada, pero no por bravo, sino porque tenía ese convencimiento, y fue así. Mira, me hirieron gente al lado, mataron gente, y jamás en la vida me tocó una bala a mí. Y tenía ese convencimiento, gracias a Dios, que nunca pensé llegar a 50 años. Mira, estoy aquí con más de 81 años de edad en este momento. Después de ahí me tumbaron, tenía un gran dolor en la espalda, me mandaron entonces de regreso a Estados Unidos, y de ahí me mandaron a la Argentina, asesor del comandante del primer cuerpo de ejército, el general Sánchez Bustamante, quien había visitado Vietnam, y yo le había dado un tour de un día, y me pidió por nombre que quería que yo fuera su asesor personal. Entonces estuve después de eso con él en la Argentina, con toda mi familia, y cuando fui para allá, por cierto, antes trataron de secuestrar el avión en que yo iba para de regreso a Vietnam. Hubo un desertor del gobierno cubano en París, y le había dicho que tenía un compañero de él que estaba preparando el secuestro del avión del cubano que había participado en el asesinato del Che Guevara. No tenía idea quién era. Y entonces mi jefe me dijo en Vietnam que no volara directo a Miami, que volara a cualquier otro lado, y entonces volé a Atlanta, Georgia, y alquilé un carro, y cuando regresé tenía una prima, y había como 5 horas de retraso en San Francisco antes de seguir rumbo a Vietnam. Entonces a última hora cambié por un vuelo que en vez de parar en Houston, paraba en Dallas, me quedé 1 hora más ahí, y cuando llego a Vietnam, y primero llego al hotel nuestro, me cambio, y cuando llego a la embajada, ahí me dicen: ¿y tú qué haces aquí? Y digo: no, se suponía que llegara y nadie me fue a esperar. Dicen: no, el avión tuyo lo secuestraron para La Habana. Y entonces, después de eso, cuando fui a la Argentina, lo que hicieron ellos fue, me quitaron el pasaporte mío, el de mi señora, porque mis hijos nacieron en Estados Unidos, y entonces me pusieron lugar de nacimiento Colorado. En caso de que el avión fuese secuestrado, ellos me podían reclamar como ciudadano nacido en Estados Unidos. Así que fui ciudadano nacido en Estados Unidos durante 10 meses más o menos, que fue lo que duró aquello, porque vinieron las elecciones, ganó Cámpara, a mi general lo retiraron, entonces ya me regresé otra vez al área de Miami. Menciona usted, bueno, hemos estado hablando de su experiencia de vida, y habla de convicciones. Habla de que eso fue lo que a usted no le permitió tener miedo, o si lo permitió tener miedo, fue lo que lo motivó, y lo que le llevó, y lo que lo impulsó. Y habla pues también de bastante constancia, ¿verdad? O de coherencia a lo largo de su vida, un matrimonio de más de 60 años. ¿Dónde se aprenden esos principios, creo yo? ¿Y cuáles son esos principios fundamentales que lo han movido a usted? Mira, yo no sé si se aprende o no, es una cosa que nace natural. Fue una cosa que nace natural, quizás Dios me lo dio, ese tipo de
de actitud, y no me arrepiento de haberlo hecho. Mucha gente que me preguntan que si yo me arrepiento de algo. Y le digo, sí, de una cosa nada más, que fue cuando el Che Guevara me dio la pipa y vino el sargento después para decirme, yo necesito la pipa, mi capitán, yo me la merezco, yo lo maté. Y le dije, vaya para que te acuerdes de tu hazaña. Debería haberme quedado con la pipa. Eso es lo único que tengo algún recuerdo. ¿Y su familia, bueno, usted es cubano, aunque de origen estadounidense en teoría, pero su familia, ¿cómo fueron esos principios que le inculcaron? Mira, yo tuve la gran suerte de tener una esposa extraordinaria. También los padres de ella, que eran mayores de edad, vivían con nosotros. O sea que se le hizo mucho más fácil la separación porque tenía que atender a su madre, que era bien mayor, a su padre también, y eso ayudó mucho cuando estábamos separados. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo es posible que no te hayas divorciado en 60 años? Digo, bueno, pues cada vez que posiblemente íbamos a tener un problema me mandaran para algún lado. Y cuando regresaba era otra luna de miel. Cuando estábamos otra vez a pelearnos otra vez me sonaban para otro lado diferente y nunca tuvimos el tiempo de estar lo suficiente para pelearnos uno con el otro. Y por eso hemos durado más de 60 años de casado. Vamos a pasar a un poquito más del entorno latinoamericano y este tema tiene que ver con qué cree usted de los distintos sistemas de gobierno que hemos tenido en Latinoamérica y su repercusión en las sociedades que tenemos actualmente. Mira, obviamente el democrático, el más importante, han habido desviaciones de esos sistemas que a veces no puedes evitar lo importante es tratar de canalizarlo otra vez hacia la democracia. Esta gente que cree en el socialismo del siglo XXI no saben lo que es el socialismo del siglo XXI. Desgraciadamente, muchas de nuestras universidades en Estados Unidos se programa la igualdad. Y es lo bonito, según ellos, de lo que es el socialismo, que todo el mundo es igual. Señores, no todo el mundo es igual. Yo lo que sí creo que debe haber igual de oportunidades para todo el mundo. Y después depende del individuo cómo tú vas a progresar o no. Tú no puedes tener un muchacho, un joven, por ejemplo, dos hermanos. Uno se levanta a las 7 de la mañana a trabajar, se acuesta a las 10 de la noche y el otro se pasa el día entero de vago en la casa. Tú no puedes esperar que al final del mes tengan igual las mismas cosas las dos personas. Incluye quién va a limpiar, recoger la basura, quién va a ser presidente del país, quién es el que va a servir la carne. O sea, tiene que haber de todas, la vida y por haber, tiene que haber desgraciadamente de diferentes niveles. Lo importante es que todos tengan la oportunidad de progresar y después depende en el individuo si van a progresar o no. Estos regímenes comunistas, marxistas que han mutado, migrado y ahora yo creo que podríamos llamarlos progresistas, pues se proponen como a favor del pobre, pero no necesariamente lo son, ¿verdad? Y lo que vemos también cuando hablamos de esa igualdad es la igualdad de consumo. Y no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas cualidades o las mismas características como individuos. Realmente, ¿qué son y por qué están o no a favor del pobre? ¿Qué generan? Mira, lo que han generado siempre es una igualdad de pobreza generalizada. Por ejemplo, ves el pueblo de Cuba, por ejemplo. El pueblo de Cuba, hay mucha gente que han venido de Cuba después, que no conocieron la Cuba del pasado. Son gente que nacieron con el comunismo. Y yo les explicaba, por ejemplo, que en el año 58 muchos de los cubanos buscaban el periódico a ver dónde la carne estaba más barata, donde el pollo estaba más barato. Y no lo creen. Ellos no coinciden que existiera esa abundancia de comida en nuestro país. Y entonces esta gente lo que han hecho es generalizar la pobreza para todos. Los únicos que tienen son los altos mandos del Partido Comunista, eso sí lo que viven muy bien. Eso tienen Mercedes-Benz, tienen yates, tienen de todo, empezando por Raúl y Fidel Castro en su época. Pero realmente lo que han hecho esta gente es una pobreza generalizada. En Estados Unidos, desgraciadamente, tenemos ahora muchas de las universidades que programan ese socialismo, que ahora le llaman progresista, que no es nada más y nada menos que socialismo. Tenemos el senador Bernie Sanders, que en la época de la Guerra Fría, cuando los soviéticos odiaban a los Estados Unidos, decidió tener su luna de miel en la Unión Soviética. Y varios de esos del Partido Demócrata, que son extremadamente comunistas y socialistas, pero viven como millonarios. Bernie Sanders tiene como 3 residencias y millones de dólares. Ninguno de ellos se le ocurre decir, voy a darle todo este dinero a los pobres para que puedan estar mejor. O sea, es una especie de comunismo, pero yo no aplico para mí. Pero desgraciadamente es una cosa que está pasando en este momento y la prensa ha apoyado mucho en estas oportunidades. Y la memoria corta, en la conversación previa que tuvimos, decía usted que los pueblos puede que tengan una corta memoria. ¿Aplica eso solo a Latinoamérica? ¿Es algo generalizado? ¿Y por qué se da este fenómeno de no recordarnos, verdad, del daño, de la muerte que usted mencionaba antes?
Sí, eso pasa con las nuevas generaciones, que muchos no saben exactamente lo que fue en el pasado y no tienen ese tipo de entendimiento. Debería haber cursos para explicarle exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, en este momento, que ha sido criticado por muchos, nuestro gobernador en el estado de la Florida, que yo lo considero posiblemente el mejor gobernador de Estados Unidos, que es el gobernador Ron DeSantis. Él, por ejemplo, está implementando por primera vez en la historia que en el colegio, a nivel de los niños pequeños, se le explique lo que es el socialismo, se le explique lo que es el comunismo y lo que ha traído los países. Porque hay una cantidad de profesores de universidad que son de extrema izquierda que implican, y la gente se deja embaucar por eso. Uno atrás de otro, uno atrás de otro, y convierten a mucha de esta gente en un socialismo que no saben ni conocen cómo funciona. Y entonces nuestro gobernador realmente ha tomado eso muy en serio. Fue el único estado que realmente tuvo en las elecciones, barrió con todo, de todos los estados de Estados Unidos. Es más, había que anotar que ese gobernador ganó con 30,000 votos en primero, y después a la labor que ha hecho a través de todos estos años, salió con casi 2 millones de votos de más. O sea, barrieron en la Florida. Antes la Florida se ponía como un estado que podía ir a cualquiera de los dos lados en las elecciones presidenciales. Ya en este momento la Florida está considerada un estado republicano 100%, que ya no van a invertir ese dinero en él porque sabe que definitivamente va a ir hacia el Partido Republicano, que eso es muy importante. ¿Y quién es el Che Guevara? ¿Y por qué se convirtió en un personaje pues casi que icónico, ¿verdad? Realmente se ha vendido, se ha contado la verdadera historia de quién él era. Mira, en el año 67 vinieron a Miami un alto oficial de la Agencia Central de Inteligencia, Larry Sternfield, y entrevistó a 16 cubanos para que fueran específicamente a participar al área de operaciones con el batallón que se estaba entrenando para tratar de capturar al Che. Lo que pasaba en aquel momento, y por lo cual nos escogieron a nosotros, es que había una prohibición del embajador Henderson de Estados Unidos en Bolivia de que ningún ciudadano americano podía participar en áreas de combate o de peligro, porque ya en ese momento, desde el año 65, estaban asesores en Vietnam y están viniendo asesores americanos en bolsas de plástica muertos, y no querían que eso viniera de allá. Entonces nosotros en ese momento no éramos ni ciudadanos americanos, ni siquiera éramos residentes, y por eso nos escogen. Yo recuerdo después, éramos 16, él me escogió a mí entre los dos, y me preguntó, yo le pregunté después cómo fue, por qué me escogió a mí, y entonces me recordó que al terminar de cada entrevista él te decía, si yo lo escojo a usted, ¿qué tiempo usted necesita para movilizarse? Y todo el mundo le decía, bueno, pues necesito una semana, o 10 días, o 5 días, lo que fuera. Mi contestación fue, si tengo tiempo, yo agarro mi carro, voy a mi casa, me despido de mi señora, de mis 2 hijos, vengo y nos vamos. Si no hay tiempo, usted me presta el teléfono, yo llamo a mi señora y le digo que tengo que irme. Y si no, vámonos, y yo le doy el teléfono de Rosy, usted la llama y le dice que yo me tuve que ir. Dice que nadie le había dicho eso, por eso que él me coge a mí para que vaya para allá. Entonces, efectivamente, nos mandaron a Bolivia. Llegamos allá, el día que llegamos nos llevaron directamente a la residencia del presidente Barrientos, nos dio una tarjeta de identificación para que todas las autoridades civiles y militares nos dieran todo el apoyo, y después nos llevaron al Ministerio de Defensa con el general Obando Candía, Alfredo Obando Candía, que nos dio una tarjeta similar y nos dio carnet como capitanes del Ejército de Bolivia. Entonces empezamos a operar con ese batallón. El Che Guevara realmente había sido mandado a Bolivia por Fidel para que lo matara. Y el Che Guevara no cabía en Cuba, el Che Guevara era pro-chino y Cuba dependía 100% de la Unión Soviética. Y los soviéticos no tenían ningún interés en que él triunfara en ninguna parte, porque si triunfaba era una revolución que iba a ir hacia Mao Zedong, y en aquella oportunidad sobre todo los rusos y los chinos se odiaban tanto como contra los americanos. Por ejemplo, cuando el Che Guevara va a África, al Congo belga, en el año 64-65, todo el armamento se lo manda a la China comunista. Y después que fracasa en el África, él no quería regresar a Cuba. Él va y se trata de esconder en Praga, en la República Checa, y ahí lo mandaron a buscar y le ofrecieron la promesa de que le iban a dar todas las oportunidades para otra operación en Sudamérica, que resultó ser Bolivia. Escogieron primero un área que ya se había hecho una reforma agraria. No, él no tenía la voz de lo que él le programaba a los campesinos, de decirle que le iba a repartir las tierras, que pues Barrientos le quitaba, y los tipos se miraban porque precisamente el gobierno le había dado cantidad de tierra. Era un mensaje totalmente vacío. Y lo que realmente te da a conocer la realidad de esa guerrilla, que fue la peor del mundo, él en casi un año de operaciones jamás logra reclutar un solo campesino que se le uniera.
Él tenía los 17 personas que fueron con él de Cuba, con ellos habían 2 peruanos y la Tamara Bunkeweide de la inteligencia soviética, que era de Alemania del Este, y los cubanos. Y después unos cuantos bolivianos que le mandaron los hermanos Peredo y Raúl Quispaya. Pero de ahí en adelante, ni una sola persona, un solo campesino se le unió. Fue un fracaso esa operación. No, era un desastre total. Era un desastre total. Como todo lo que hizo el Che, dicen. Correcto. Mira, el Che era un asesino real. El Che era un asesino real y él disfrutaba matando gente, asesinando gente. Yo recuerdo que yo conocí y me hice amigo de un cubano que le decían el coreano, Miguel A. Sánchez, vivía en Colorado, y él me decía que él fue el que entrenó a Fidel y a toda su gente en México antes de que desembarcaran en Cuba. Y él me decía que como él había estado en Corea, en la guerra de Corea, el Che le preguntaba qué se siente cuando tú le disparas al enemigo y ves que la sangre le brota. O sea, él tenía una fascinación con saber cómo eso se sentía. Y eso fue lo que él hizo precisamente durante aquella oportunidad. Él le encantaba ejecutar a la gente y sobre todo darle el tiro de gracia. Después que estaba remoriéndose en el suelo, llegar y darle con una pistola, tirarle a la cabeza a la persona. Y realmente eso fue una cosa extraordinaria de él. Él, por ejemplo, él le decía a todos los cubanos que la última bala es para pegarse un tiro, que ninguno podía caer preso vivo. Y el único que cae preso vivo es él, las cosas de la vida. Años después, yo estuve después de la operación de Bolivia 3 veces en Bolivia. La primera me llevó a la BBC de Londres para un documental, después Telemundo 51 de Miami, después la SIC de Portugal. Y la gente de Telemundo posteriormente me llevaron a una entrevista con Benigno, que el cual uno de los 3 sobrevivientes de la guerrilla del Che él había sobrevivido y después desertó hacia París, Francia. Entonces cuando él quería reunirse conmigo porque quería preguntarme cómo había muerto el Che. Él estaba convencido que el amor del Che se había caído, tenía un golpetazo en la cabeza y por eso lo habían cogido preso vivo, porque él no concebía que teniendo una pistola llena de balas el Che pudiera haberse entregado. Y se quedó con la boca abierta cuando yo le conté exactamente cómo fue. Le digo, mira, él sí le habían deshabilitado el fusil, la carabina que él tenía con un balazo en el cañón, pero tenía una pistola completamente llena de balas. Y en el momento que él se encuentra con la tropa de nosotros, le dice, no tiren que yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Y entonces ahí cuando lo agarran preso a él, y este señor no podía concebir que eso había sido así. Ninguno de los cubanos cayó preso vivo. Todos murieron en combate en Bolivia, con excepción de 3 que lograron escapar. Y él no podía concebir que el Che se hubiese entregado en esa forma. Todo lo que predicaba fue lo que no hizo y que los cubanos sí cumplieron. Fue realmente un desastre total la operación de él en Bolivia. Nosotros tuvimos la suerte, realmente el batallón que se había entrenado, especializado, lo que tuvo que operar fue menos de una semana. A finales de septiembre hay un encuentro de un subteniente Galindo Branchan y él logra matar a 3 miembros de la vanguardia del Che. A mí me mandan que fuera a recoger los cadáveres a Pucará y cuando llego el subsargento me dice, mira, mi capitán, yo veo la guerrilla en la distancia y de momento la guerrilla me sorprende cuando yo empiezo a preparar mi emboscada. Claro, ya nos habían dicho que el Che se movían en un grupo de 3. O sea, él dividía su unidad en 3 unidades, una pequeña de 6 hombres que era la vanguardia y 1 kilómetro enfrente de él con el grueso de la tropa en el medio y 1 kilómetro atrás otros 6 hombres. En caso que había una emboscada, él podía entonces poder evadir la emboscada. Entonces eso confirmaba que estaba en el área. Con esta información lo logro que el coronel Centeno Anaya despliegue el batallón operaciones que empieza el 1 de octubre prácticamente a operar. Eran 4 compañías, una se quedó en Valle Grande para abastecer al batallón con comida y municiones, otra del capitán López Leito a cubrir el Río Grande para que no se pasara al otro lado, que era la responsabilidad de la 4ª división, la mía era la 8ª división de ejército, otra compañía del capitán Celso Torrelio, que ese se ubicó en un lugar cerca de Liguera, darle apoyo a la compañía de búsqueda que era la de Gary Prado. El día 7 de octubre nosotros habíamos entrenado unos tines de inteligencia que eran soldaditos que hablaban el quechua, el aymara y el guaraní, y ellos fueron en ropa de civil adelante del batallón. Y entonces un campesino le dijo que él tenía una hortaliza pegado a la quebrada del Yuro y que toda la guerrilla estaba metida ahí.
Así que el 7 por la noche se rodeó la quebrada del Yuro con menos de 200 hombres, y el día 8, que era un domingo, es cuando empieza el gran tiroteo. Ahí es donde le dan un tiro al Che en una pierna y es cuando él cae preso. Y es cuando dice, no me tiren que yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. En ese momento yo estaba en Valle Grande instalándole unos equipos de radio PRC-10 a los aviones AT-6 de combate de Bolivia, que tenían capacidad de cohetes y de munición, pero no tenían comunicación porque eran frecuencias diferentes. Y yo pedí un radio del ejército y le instalé uno a cada piloto para que pudieran darle apoyo de aire a tierra. Y entonces volamos en el avión, yo volé atrás de uno de los que había puesto el equipo de radio, en otro voló el mayor Serrata, jefe de operaciones, y nos dijeron efectivamente que está preso es papá. Papá, que el papá alcanzado era el extranjero. Entonces ya sabíamos que era el Che. Esa noche brindamos en el hotel con el coronel Centeno Anaya. Él dijo que ya las guerrillas habían terminado. Yo aproveché y saqué 2 botellas de scotch que había comprado, creo que era Valentine, y celebramos. Y le pedí al coronel si yo lo podía acompañar al día siguiente. Entonces él habló a sus oficiales que todos querían ir y nada más que podía ir uno más con él por la capacidad del helicóptero, y todos estuvieron de acuerdo que yo fuera. Le dijo el daño que este señor le había hecho a mi patria. Al día siguiente, que era un lunes 9 de octubre, aterrizamos en Liguera, al lado de la escuelita donde estaba ahí. Él estaba en una habitación que era de piso de tierra, húmedo, las paredes eran de fango, el techo de guano, y entonces él estaba tirado, amarrado de pies y manos, abajo de una ventanita a la izquierda, y atrás, en el mismo salón, tenían el cadáver de 2 cubanos, del capitán Oslo Pantoja, que era el que estaba a cargo de los entrenamientos de los guerrilleros de Latinoamérica en Cuba, y otro capitán más. Cuando entró empezó a hacerle preguntas al Che, el Che lo miró, no le contestó absolutamente nada. Hasta que le dijo, oigan, usted es un extranjero que ha invadido mi país, lo menos que puede tener la cortesía de hablarme. Tampoco le dijo nada. Entonces a ellos le pedí al coronel si me podía facilitar la documentación del Che para fotografiarla para mi gobierno, y entonces le pidió el teniente coronel Sergi, que tenía la documentación, que me la entregara. Era un diario alemán, un libro grande, obviamente escrito en español por el Che, que era su diario de campaña. Adentro tenía también fotografía de la familia, tenía un medicamento para el asma, tenía unos libritos pequeñitos numéricos que eran códigos para cifrar y descifrar mensajes que le habían sido facilitadas por la China comunista, y tenía también una libretica que había sido escrita con máquina de escribir de mensajes que él había recibido de Cuba. Él no podía transmitirle a Cuba, por eso le digo que él lo mandaron que lo mataran. Cuando él llega a Bolivia, el único transmisor que le dan estaba roto. Él podía recibir mensajes por Radio Habana, Cuba, pero no podía contestarle nada. Después de eso, Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano, el cual se había entrevistado con Fidel hacía 2 meses, se reúne con el Che en diciembre 31 del 66, y ahí le retira el apoyo total del Partido Comunista al Che, al punto que le dice a los bolivianos del Partido Comunista que estaban con él que si se quedaban con el Che estaban expulsados del Partido Comunista cubano, boliviano. Y de ahí entonces también había un oficial de inteligencia, Renan Montero, que Fidel lo había ubicado en La Paz mucho antes, que tenía unas relaciones extraordinarias, inclusive habían sido invitados al Palacio Presidencial por Barrientos, y una vez que entran todos lo retiran con el pretexto que se le había vencido la visa. O sea, definitivamente lo dejaron ahí abandonado en la parte esa de Bolivia, porque no podía ganar él con una revolución que se inclinara hacia la China comunista. De ahí entonces empecé a fotografiar el diario. Después entro a la habitación, me le paro enfrente y digo, Che Guevara, vengo a hablar contigo. Entonces me mira con una cara muy arrogante y me dice, a mí no se me interroga. Entonces cuando vi esa actitud le digo, comandante, yo no he venido a interrogarlo. Yo usted lo admiro, usted fue un jefe de Estado en Cuba. Usted está aquí porque usted cree en sus ideales, aunque yo sé que están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces se me queda mirando y me dice, ¿me puedo sentar? ¿Me puedo quitar las amarras? Entonces ordené que le quitaran las amarras al comandante Guevara. Lo sentamos y empezamos a conversar, una conversación normal. Claro, siempre que yo le pedía preguntas que era de interés táctico para nosotros, me decía, usted sabe que yo no le puedo contestar eso. Pero sí, como conversamos en otros parámetros, por ejemplo, yo le pregunté por qué había escogido Bolivia. Entonces le había escogido Bolivia según él, primero porque Bolivia es un país muy pobre, y según la mentalidad del imperialismo yanqui, no iba a estar tan interesado en un país que tenía muy pocos recursos económicos. Si hubiese sido Venezuela con petróleo, hubiera sido diferente, pero Bolivia no tenía esos recursos económicos. Sabían también que las Fuerzas Armadas bolivianas estaban muy mal entrenadas, en lo cual tenía toda la razón. Por eso fue que en los primeros combates fueron un desastre. Los soldaditos tiraban el fusil, lo agarraban presos, le quitaban las armas, los uniformes, las botas, le daban una hora de adoctrinamiento y lo viraban para atrás en paños menores. Por eso que se entrenó este batallón especializado.
Y lo otro que era muy importante para él, tenía frontera con 5 países. Si él lograba tomar Bolivia, era fácil exportar la revolución a Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Perú y a Chile. Entonces, ese fue el criterio principal de él. A mediados de la conversación me dice, tú no eres boliviano. Digo, comandante, ¿y quién cree usted que sea yo? Dice, bueno, tú puedes ser cubano, tú puedes ser puertorriqueño, puedes ser cubano. Y por las preguntas que tú me has hecho, estás trabajando para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Entonces le dije que efectivamente yo era miembro de los tiene infiltración de Bahía Cochino. Entonces me pidió mi nombre porque yo tenía un infiltrado con nosotros que se llamaba Benigno Pérez. Pero como yo no sabía lo que iba a pasar, le dije a Félix y eso realmente no le significó nada. Después él me empieza a decir que la economía cubana era así por el embargo americano. Le digo, comandante, eso es irónico de su parte, porque usted... Digo, es irónico de su parte. Usted era el presidente del Banco de la Nación, usted era el ministro de Industria, usted ni siquiera es economista. Dice, ¿tú sabes cómo llega presidente del banco? Digo, no tengo la más ligera idea. Dice, yo estaba un día sentado conversando con Camilo Cienfuegos y escuché que Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y levanté la mano. Y Fidel estaba pidiendo un economista dedicado. Yo pensé que eso era mentira, que eso era para salir de la pregunta. Sin embargo, cuando me reúno con Benigno en París, años después, él me dice que era verdad, que le estaba hablando con Camilo Cienfuegos, le estaba presente, y el Che entendió que estaban pidiendo un comunista dedicado. Levantó la mano y Fidel lo hizo unos meses después ministro de Comercio y a su vez también presidente del Banco de la Nación, que por cierto firmaba los pesos de nosotros, la moneda, con simplemente un Che, un desprecio quizás a nosotros mismos los cubanos. Y esa fue la historia bueno, seguimos conversando varias veces. Llegó una llamada por teléfono al oficial de más alto rango que era yo en ese momento y era 500-600. 500 significaba un código sencillo que habíamos desarrollado. El Che, 600 muertos, 700 mantenerlo vivo. Y llegó 500-600. Entonces cuando el coronel bajó lo llamé aparte, le digo, coronel, han llegado instrucciones de su gobierno de eliminar al prisionero. La de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos aviones y helicópteros para llevarlo a Panamá para interrogatorio. Me dijo, mira Félix, mi nombre era Félix Ramos cuando aquello. Mira Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho, por estos son órdenes del señor presidente y señor comandante de las Fuerzas Armadas. Miró su reloj y me dijo, el helicóptero se va a ir conmigo para regresar varias veces trayendo comida y municiones y llevándose nuestros heridos y nuestros muertos. Después de las 2 de la tarde va a regresar. Yo quiero que tú me garantices y me traigas el cadáver del Che Guevara. Digo, mi coronel trate de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra que le llevo el cadáver del Che. De ahí entonces nos separamos, efectivamente el helicóptero regresó varias veces y en una de esas el piloto vino con una cámara del jefe de inteligencia y me dice, mi capitán, el mayor Saucedo quiere una foto con el prisionero. Yo le dije, comandante, ¿le importa? Me dijo, no. Entonces nos fuimos afuera y entonces ahí nos tiramos esa foto, una que entregué aquí a la señora Ibargüen, y la foto que aparece él conmigo, y después de ahí entonces el helicóptero se fue, empecé a esperar a ver qué pasaba. Como a las 2:30 viene una muchacha del pueblo con un radiecito portátil. Mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, mire, nosotros acabamos de verlo, que usted se fotografía allá afuera con él, y la radio ya está dando la noticia de que había muerto de heridas en combate. Entonces yo sabía que ahí no iba a pasar más nada, no iba a venir ninguna contraorden. Entonces entré a la habitación, me la paró enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado, son órdenes superiores. Ese hombre se puso blanco como un papel. Yo nunca vi una persona que perdiera la expresión de la cara como la perdió él en ese momento. Pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces sacó la pipa que tenía aquí y yo quiero entregarle esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. Y en ese momento el sargento Terán, que es el que estaba eliminando a la gente, entra en la habitación. Yo quiero la pipa, mi capitán. El chico, no, a ti no te la doy. Digo, salga de aquí, que yo quiero la pipa, mi capitán. Cuando por fin salió, miré al che y digo, comandante, ¿me la da a mí? Entonces se quedó pensando y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Entonces la agarré, me la puse aquí. Digo, ¿quiere algo para su familia? Entonces yo diría en una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Como diciendo, vaya, esto eventualmente va a tener éxito, aunque me embarcaste. Y después cambió la expresión y me dijo, y si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. De ahí se acercó a mí, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo. Y se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar.
Déjame decirle que un momento muy difícil para uno. Nosotros no mandamos a matar a prisioneros ninguno. Sin embargo, este era un caso muy especial. Yo había hasta pensado cortar las comunicaciones y decir que habíamos convencido cuando llegara el helicóptero a su gobierno, y me puse a pensar también cuando Batista soltó a Fidel Castro lo que le vino a mi país. Entonces yo decidí de que esa era una decisión del gobierno boliviano y no mía, y dejar que la historia siguiera su paso. Y efectivamente de ahí salí a la 1 de la tarde y a la 1:15 oí la ráfaga cuando terminó con la vida del Che Guevara. Y habrá sido, ¿por qué se habrá convertido en ese personaje entonces casi que mítico? Tal vez si hubiese pasado por un juicio, hubiese llegado preso, eso no hubiera pasado. ¿Qué cree usted? Mira, si lo hubieran soltado eventualmente, yo creo que fue lo mejor que pudo pasar. Pero mira, para la gente aquella que te hablan del famoso Che, que es un héroe, yo le voy a hacer una anécdota a quién era el verdadero Che. Yo estoy ahora actual director o chairman del museo en Hialeah Garden de la Brigada 2506, y hace como 2 años fue una señora cuyo padre fue ejecutado por el Che Guevara, de apellido Castaño. Su padre había sido teniente de la policía. Y entonces ella me cuenta que en un fin de semana ella fue a visitar a su padre. Llegaba desde madrugada porque las colas eran enormes en la fortaleza de la Cabaña para ir a ver a los prisioneros que estaban ahí del Ejército Constitucional de Cuba y de la policía. Y dice que como a las 11 de la mañana llegaba el Che y la señora que estaba enfrente de ella empezó a gritarle, formó una algarabía para el Che hasta que el Che la notó y vino donde estaba ella. Le dijo, señora, ¿qué le pasa? Digo, mire, comandante, mi hijo tiene 15 años, está preso y llevo 2 semanas sin poder dormir. Por favor, suéltelo, que él no ha hecho nada. Dicen, el hijo no estaba condenado a muerte, simplemente lo tenían preso por pintar cosas en las paredes y demás en contra del régimen. Mandó a buscar al hijo de ella, y cuando llegó el hijo de ella, dice que le metió un garrantón, le dijo, HP, por tu culpa tu madre lleva 2 semanas sin dormir. Sacó la pistola y dio un tiro en la cabeza delante de ella y de todo el mundo. Toda la gente que estaba en la fila empezaron a gritar asesino, comunista, y ahí se acabó la visita. Y dijeron que ese día no había visita y mandaron a todo el mundo para la casa. Ese era el verdadero Che Guevara. Y sobre todo también una cosa, mira, hay mucha gente que se pone en la camiseta que no tiene la más ligera idea quién era el Che Guevara. A mí me contaba Benigno en París que la señora de él, que habla francés, vio un francesito con la camiseta del Che y le dijo, pregúntale quién es. Ella le preguntó, el chiquito se miró y me dijo, no, ese es un cantante de rock. O sea, vio en la tienda la imagen, lució que era un cantante de rock y la compró. Y no tenía la más ligera idea quién era el Che Guevara, pensaba que realmente era un cantante de rock. Y esta es la última punto antes de abrir el foro para que puedan ustedes preguntar, así que preparen sus preguntas, por favor. Y es, ¿qué pasa en Latinoamérica? Que estos regímenes totalitarios, marxistas, comunistas, progresistas, que al final son lo mismo, y que fueron en su mayoría derrotados, no ganaron los conflictos civiles y se acabaron, o sea, fueron derrotados en los 80s y los 90s, pero ahora pareciera que se reinventaron y están vigentes. Temas como el Foro de Sao Paulo o el de Puebla, y pues que ahora abiertamente y se sienten pues muy honorosos ellos de haber colocado, según lo que dicen, al menos 10 gobiernos en la región. Mira, realmente es una cosa incomprensible. En gran parte yo le echo la culpa también a la prensa. Hay una prensa liberal que los glorifica, todos estos movimientos, este tipo de grupos, y gente joven que ha nacido que no conocen lo que pasó en el pasado, pues se dejen embaucar por estas ideas de la prensa actual. Ojalá que esto vaya evolucionando diferente. Y es muy triste ver países que la gente han llegado en la vía democrática y después lo que hace es cambian todas las leyes del juego para perpetuarse en el poder. Pero es muy triste ver eso y desgraciadamente gran parte se debe a la propaganda de la prensa izquierdista que existe no solamente aquí en Estados Unidos, en muchas partes del mundo.